empezaba el concepto de civilización, que lo retomamos del texto. Es decir, el nombre de la civilización en nuestro país se construye, se consolida hasta la campaña del desierto, ¿no? Es decir, esto que decíamos, la grieta no la inventa la nata, no la inventa Clarín, no es nueva. Entonces, esto de saldar la grieta es un proceso, esta idea del consenso, de salvar la grieta. Yo no sé si es tan posible cuando nuestro país se consolida y uno diría, fíjense en lo que está pasando en el mundo, ¿no? Yo no sé si estoy muy optimista, estoy muy encerrada, pero yo lo que estoy viendo es que junto con esta pandemia están aflorando, porque ¿qué hizo la pandemia? Es como que sacó el velo de situaciones que estaban sucediendo, que se están sucediendo, que es la pobreza, ¿no? La desigualdad extrema que genera el capitalismo, ¿no? Y esa desigualdad extrema que genera el capitalismo no es solamente algo económico, es esto que decíamos, es un cambio cultural, porque la matanza que se van haciendo de otras poblaciones, porque se plantean y se justifican como que son inferiores, como que no saben votar, como que son hasta vagos, podríamos decir, o no tienen cultura, o son bárbaros, o son salvajes. Entonces empiezan distintas justificaciones que legitiman la matanza del otro. ¿Y por qué lo puedo matar al otro? Porque es inferior. Entonces, la invitación a leer este texto, son muy poquitas, es muy cortito, sobre cómo se fue analizando el tema del otro cultural. Tema que podríamos decir típico de los antropólogos, ¿no? Si hay una disciplina que se encarga de estudiar al otro, es la antropología, ¿no? Tratar de definir, porque en el imaginario social todos tenemos esta idea del antropólogo tipo Indiana Jones, que salía a buscar restos. Cuando en realidad, hoy por hoy, los antropólogos están trabajando con estas construcciones sociales que hacemos nosotros. Es decir, ¿cómo nos definimos nosotros? Y en esa definición, en esa construcción identitaria que hago de un nosotros, hay un otro que queda fuera. Porque en esa yo necesito, para construir mi identidad, diferenciarme, ¿no? Si tienen niños cerca en su ambiente, van a ver que están permanentemente en ciertos momentos tratando de diferenciarse, ¿no? Entonces, esta construcción de un nosotros identitaria no es inocente ni ingenua. Y vayamos a nuestra historia argentina, ¿no? Yo les mencionaba el texto de Civilización y Barbarie, que empieza apareciendo en el folletín y luego se publica, de Sarmiento, ¿no? Es más, el monumento a Sarmiento, cuando se coloca en donde antiguamente había estado, ¿no?, la Casona de Rosas, en el Parque 3 de Febrero en Buenos Aires. Les pongo la fotito del monumento. Pero es muy interesante ver este dominio, ¿no? Es decir, un pensamiento liberal frente a Rosas el tirano. ¿Quién más se lo llamó tirano? A Perón. El regreso del tirano, se decía, cuando no se podía mencionar su nombre, cuando en nombre de la libertad y la democracia se produjo un golpe cívico-militar con apoyo de ciertos sectores de la Iglesia. En 1955 se derroca a un gobierno que había sido elegido por el pueblo. Pero el problema que plantean es que el pueblo no sabe votar, porque lo llevan de las narices, ¿vieron? Las masas que las llevan. Entonces,
El elegido por el pueblo en un acto democrático, habría censura, habría un montón de cosas, mucho para criticar, pero el sistema se cumplió. No nos queda otra que aceptarlo. Entonces, como no gustó ese resultado, ¿qué hicieron? Un golpe cívico-militar. Y así era como se iban arreglando las cosas en nuestro país, desde el 30 hasta el último, que esperamos que así sea, que fue el del 76, ¿no? Y entonces decían, bueno, como el pueblo no sabe votar, dijeron que directamente se encarguen de... nosotros vamos a tratar de aleccionarlo y que crezca el pueblo para aprender a votar. Bien, no me voy más de tema. Entonces, el concepto de cultura como sinónimo de civilización, ligado a la ilustración, a este pensamiento dieciochesco, que se consolida y que permite recuperar esta idea de cultura única, cultura en singular. Hay una sola cultura, todos tendemos a ese progreso y a llegar a esa civilización y esa cultura. El que no llega es salvaje, es bárbaro. ¿Qué puedo hacer? Y dos opciones. O lo puedo educar para que vaya elevándose, fíjense todas las metáforas, ¿no? Elevándose hacia un estado oculto, aprendiendo lo que yo le enseño, negando incluso su propia cultura, que como yo le enseño que él no tiene cultura, yo me acuerdo cuando iba a la escuela, en especial en la escuela secundaria, hace muchos años, que tenía muchos compañeros y compañeras que eran descendientes de pueblos originarios y tenían vergüenza de mencionar sus apellidos y vergüenza de reconocerse, ¿no? Y esa vergüenza, ¿de dónde venía? ¿No? Uno después con los años la aprende, ¿no? De esta visión en donde los pueblos originarios están en el museo y no existen más, algo que aparece en los manuales de Estrada, justamente Estrada, o por el otro lado eran los bárbaros, que eso se retroalimenta en los últimos años con esta idea de, recordemos cuando fue el caso de Santiago Maldonado y el de Rafa Nehuen, ¿no? Y hace unos días atrás el incendio en una comunidad, ¿no? Es decir, eso está vivo, esta tensión de civilización y barbarie es una tensión que está viva en nuestro país, que el otro está vinculado a los pueblos originarios, y en otros países como Estados Unidos, con los negros que fueron llevados como esclavos desde África, ¿no? Entonces, reaparece esta idea de ese pensamiento, esa construcción de una modernidad que está ligada al capitalismo, ligada al pensamiento patriarcal, ligada a la colonización, y que como gota que horada la piedra, ligada a nuestra colonización del saber. Entonces siempre pensamos que lo bueno viene en otro idioma. No hablo más. Les dejo la lectura, después de haber leído a Williams el texto de Boivin, es súper sencillo, y ahí busco y veo si les puedo dejar el nexo con el texto con el cortometraje de Spike Lee.